Andy Griffith hizo Mayberry sentir como en casa, un pueblo tranquilo, caras amables, y un espectáculo que millones se enamoraron de. Pero, ¿sabía usted que no todo era tan dulce detrás de las escenas? Mientras que los fans amaban a todos los personajes extravagantes, Andy secretamente no podía soportar uno de ellos. Y no se trataba de un disgusto leve, sino que detestaba trabajar con su compañero de reparto. Su enemistad era tan real que la tensión se trasladó a la propia serie. Para hacer una serie basada en el encanto de un pueblo pequeño, este drama fuera de la pantalla podría sorprenderte. Y entonces, volvió, esta vez, dispuesta a contarlo todo, como hizo Jennifer Grey, la mujer traicionada por su propio rostro, para resurgir, reclamar el centro de atención y reescribir su destino de una forma que nadie podría haber imaginado. ¿Qué le ocurrió realmente? Jennifer Grey nació el 26 de marzo de 1960 en Nueva York. Es hija de Joel Grey, estrella de Broadway que ganó un Oscar y un Tony, y de la cantante Jo Wilder. De la pequeña ciudad a los grandes sueños, Andy Griffith nació el 1 de junio de 1926 en Mount Airy, Carolina del Norte. Era el único hijo de Carl y Geneva Griffith. La vida no fue fácil al principio. Sus padres ni siquiera tenían una cuna o una cama para él. De bebé, Andy dormía en los cajones de una cómoda hasta que su familia pudo permitirse una casa. En 1929, cuando Andy tenía 3 años, su padre consiguió un trabajo como ayudante o carpintero. Fue entonces cuando finalmente compraron una casa, en el lado obrero de la ciudad. Andy creció sabiendo que su familia no era rica. Comprendió que algunas personas despreciaban a otras de su barrio. Eso lo hizo callado en la escuela, pero pronto encontró algo especial, podía hacer reír a la gente. Eso lo cambió todo. Poco a poco salió de su caparazón. En el Instituto Mount Airy, Andy descubrió su pasión por las artes. Se unió al grupo de teatro de la escuela y se enamoró de la música, especialmente del swing. Su educación baptista también influyó. Un ministro local llamado Ed Mackey llegó a ser muy importante para él. Ed dirigió la banda de música en la iglesia y enseñó a Andy a cantar y tocar el trombón. Él creía en Andy y le ayudó a crecer como artista durante todo el camino a través de la escuela secundaria. Después de graduarse en 1944, Andy estaba encantado de conseguir un papel en La Colonia Perdida. Jennifer dijo estar agradecida de que su padre optara por el silencio durante tantos años, para proteger a la familia y criarla en un entorno estable. Mirando hacia atrás, calificó ese momento de lección importante. A veces las personas más fuertes son las que han tenido que vivir en silencio la mayor parte de su vida. Jennifer Grey comenzó su carrera como actriz a principios de los 80 con pequeños papeles secundarios, manteniéndose a sí misma trabajando como camarera, sin ningún privilegio por parte de su famosa familia. Fue ascendiendo en la industria paso a paso, aprovechando cualquier pequeña oportunidad que se le presentaba, incluido el trabajo como modelo comercial. También llegó a ser presidente de la fraternidad musical de la universidad, Pi Mu Alpha Sinfonía. Durante su estancia en la UNC, Andy actuó en varias operetas, como The Charms of Normandy, The Gondoliers, The Mikado y HMS Pinafore. En 1949 se licenció en música y empezó a enseñar arte dramático y música en un instituto de Goldsboro, Carolina del Norte. Uno de sus alumnos fue Carl Castle, que se convertiría en una famosa personalidad de la radio. Pero la enseñanza no era todo lo que Andy quería hacer. Tenía historias que contar, y un escenario llamando su nombre. Ambos eran jóvenes actores metidos en un entorno de alta presión, con condiciones climáticas adversas y un calendario de rodaje agotador. Patrick Swayze, por aquel entonces un bailarín de ballet de formación clásica con una gran disciplina, tendía a mantenerse en su personaje, incluso cuando las cámaras dejaban de rodar. Era serio, exigía concentración total y no tenía reparos en corregir a sus compañeros de escena. En cambio, Jennifer Grey actuaba de forma instintiva, apoyándose en la emoción y la improvisación. Este contraste dificultó su colaboración desde el principio. Swayze también tenía la costumbre de bromear fuera de cámara para liberar tensiones, pero para Jennifer, esas bromas eran perjudiciales. A menudo se sentía incómoda, a veces incluso rompía a llorar porque no se sentía respetada. Durante un ensayo, después de estropear repetidamente una escena riéndose, Patrick le espetó que era inmadura y poco profesional.
Cuando terminó Amanecer Rojo, Jennifer confesó a su agente que no quería volver a trabajar con Spacey. Creía que les faltaba química y que no podían encontrar un ritmo común. Pero el destino tenía otros planes. Solo 2 años después, se encontró de nuevo frente a Patrick en una prueba de pantalla, esta vez para Dirty Dancing. Hizo una obra de televisión de 1 hora llamada No Time for Sergeants. Y fue precisamente esa química entre ellos la que haría historia, aunque su papel en Amanecer Rojo fue menor. Se convirtió en un trampolín hacia oportunidades mayores. En 1987, Jennifer Grey fue invitada a participar en una película romántica de baile de bajo presupuesto llamada Dirty Dancing, con un escenario sencillo y expectativas modestas. Pero en cuanto se enteró de que Patrick Swayze estaba siendo considerado para el papel protagonista masculino, se opuso inmediatamente. Su interpretación en la versión completa de No Time for Sergeants le valió una nominación a los premios Tony. No ganó el Tony, pero sí recibió en 1956 el Theatre World Award. Patrick Swayze había cambiado. Se puso en contacto con Jennifer. Se disculpó por su comportamiento en el pasado y expresó su sincero deseo de empezar de cero. La conversación fue breve pero sincera, y le hizo reflexionar. Finalmente, aceptó hacer una prueba de cámara y todo cambió. El equipo de producción se quedó atónito ante la inesperada y poderosa química entre ambos. Las miradas, los movimientos de las manos, el ritmo de sus pasos, sin dirección alguna, actuaban como si llevaran años conectados. Esa prueba de pantalla cerró el trato, pero una vez iniciado el rodaje, las cosas no fueron nada fáciles. Jennifer Grey no tenía formación formal en danza. A diferencia de Patrick, un experimentado bailarín de ballet, a menudo tenía problemas. Se sentía tensa y perdía la confianza en sí misma durante las escenas coreográficas. Los ensayos eran agotadores, sobre todo los de las secuencias técnicas. En situaciones de estrés, tendía a reírse, lo que interrumpía el rodaje y obligaba a repetirlo varias veces. Patrick perdió la paciencia más de una vez. El plató se volvió tenso. Un ejemplo elocuente fue la escena de Hungry Eyes, en la que Johnny acaricia ligeramente el brazo de Baby. Jennifer no podía mantener la compostura, estallando repetidamente en carcajadas porque le hacía cosquillas, molestando visiblemente a Spacey, pero el director Emile Ardolino decidió conservar ese metraje. Un papel más oscuro y un talento más profundo. En 1957, Andy debutó en la gran pantalla en una película llamada A Face in the Crowd. No era una película divertida. Era una poderosa historia sobre un hombre que se hace famoso y deja que ese poder se le suba a la cabeza. Sin redes de seguridad, sin práctica previa, solo adrenalina e instinto. El resultado, uno de los momentos cinematográficos más icónicos de todos los tiempos. Cuando se estrenó Dirty Dancing, nadie podía predecir la magnitud de su éxito. Con un presupuesto de solo $6 millones, la película recaudó más de 214 millones en todo el mundo. Su tema, I've Had the Time of My Life, ganó el Oscar a la mejor canción original. La frase Nadie arrincona a Baby se convirtió en un eslogan de la cultura pop, y Jennifer Grey, tras un solo papel protagonista, se convirtió en una sensación mundial. Ya no era la chica de los anuncios o de las comedias para adolescentes. Se convirtió en el rostro de un nuevo tipo de protagonista femenina, delicada pero fuerte. Andy también dijo que la película ganó más fans con el tiempo, a pesar de que no fue un gran éxito cuando se estrenó. Este papel dramático demostró que Andy no era solo un cómico rural, podía asumir personajes profundos y serios también, y pronto, su rostro se convertiría en una vista regular en las pantallas de televisión estadounidenses. Sin embargo, esa fama rápida y abrumadora trajo consigo presiones que Jennifer nunca esperó, y poco después, tomó una decisión aparentemente inofensiva. Una que sumiría toda su carrera en décadas de confusión. En 2010, a los 50 años, Jennifer Grey reapareció en televisión en la 11ª temporada de Dancing with the Stars. Para muchos, no era más que otro reality de competición, pero para Jennifer, fue un regreso. Y esta vez, no como Baby de una película, sino como ella misma, en su edad real, con todas sus heridas visibles. Antes del espectáculo, los médicos descubrieron una grave fractura en su columna cervical, una vieja herida del accidente de coche de 1987. Al mismo tiempo,
Se le detectó un tumor de tiroides y se le diagnosticó un cáncer en fase inicial. Fue operada de urgencia y apenas se había recuperado cuando empezó sus primeros ensayos. Dolor de espalda, rigidez de cuello, fatiga postoperatoria, todo ello agravado por la presión emocional de volver a los focos tras casi 2 décadas de ausencia. Su pareja de baile fue Derek Hough, uno de los mejores bailarines profesionales del programa. Desde la primera semana, Jennifer asombró a los telespectadores con su gracia, expresividad y control, cualidades pocas veces vistas en una bailarina no profesional, especialmente a los 50 años. A partir de ese momento, Mayberry cobró vida. El show de Andy Griffith. En septiembre de 1960, The Andy Griffith Show hizo su debut en la CBS. Desde el primer episodio, estaba claro que algo especial se había creado. Recibió varios 10 perfectos de los jueces, una hazaña excepcional para cualquier concursante, especialmente a su edad. En la final, Jennifer y Derek se impusieron con contundencia a unos concursantes mucho más jóvenes. Pero no fue solo una victoria televisiva, fue una declaración rotunda y largamente esperada. Nunca había perdido su talento, el mundo simplemente la había juzgado mal. Una vez dijo, si Patrick Swayze siguiera vivo, probablemente se echaría a reír y diría, te dije que podías hacerlo. Y lo había conseguido, sin trucos cinematográficos, sin un gran papel, solo ella misma a los 50, con un cuerpo que había soportado el dolor y un espíritu que nunca se rindió. Aunque no volvió a aparecer con frecuencia en la gran pantalla tras su victoria en Dancing with the Stars, Jennifer Grey nunca se apartó de las artes. Ella continuó tomando papeles de televisión seleccionados, en silencio, de manera constante. Apareció en series como House, 2010, Las nuevas aventuras de la vieja Christine, en 2019, sorprendió al público con un papel como invitada en Anatomía de Grey. De 2014 a 2017, tuvo un papel recurrente en la serie de Amazon Prime Video Redux, demostrando su constante ritmo de actuación. También se aventuró en el doblaje, prestando su voz a la popular serie de animación Phineas y Ferb. Ya no perseguía los focos, sino que seguía dedicada a su oficio, conectando con el público de todas las formas posibles, aunque nadie la estuviera viendo. En mayo de 2022, Jennifer Grey habló por fin, no a través de un papel, sino de su propia historia, su libro de memorias, Out of the Corner, llamado así por la icónica frase de Dirty Dancing. Fue la primera vez que dejó al descubierto todo lo que había ocultado durante décadas. En el libro habla de su compleja relación con su padre, sus turbulentos romances, el trauma emocional de 2 operaciones de cirugía estética, el cáncer, un fatal accidente de coche y la sensación de haber sido borrada por Hollywood tras el cambio de su rostro. Sin adornos ni evasivas, el libro fue elogiado por su honestidad, humor y valentía. Para Jennifer, no se trataba solo de unas memorias, sino de una declaración clara y largamente aplazada. Nunca desaparecí, solo perdí la voz en mi propia historia, y ahora la estoy recuperando. Con ese mismo espíritu, en 2020, Lionsgate anunció una secuela de Dirty Dancing, con el regreso de Jennifer Grey no solo como actriz, sino también como productora ejecutiva. Confirmó que no sería un remake, sino una continuación, con un nuevo escenario, nuevos personajes y un respetuoso guiño al pasado. El personaje de Patrick Swayze, Johnny, no sería sustituido, no se puede recrear lo que ya es legendario, dijo. En 2023, la nueva Dirty Dancing estaba en desarrollo y, por primera vez, Jennifer tenía pleno control creativo sobre la historia que había marcado su vida. Ya no es el papel que la lanzó al estrellato, pero el círculo se cierra de una forma que pocos pueden afirmar, volviendo a donde todo empezó, pero desde un lugar diferente, con una postura distinta y una perspectiva forjada a lo largo de años de pérdida, lucha y renacimiento. A pesar de todo, Jennifer Grey mantuvo la imagen de una mujer resistente en la pantalla, pero detrás de los focos había un mundo completamente distinto. Si su carrera fue un viaje de desafío a las expectativas y redescubrimiento de sí misma a través de cada papel, su vida personal fue una cadena de trastornos que abarcó décadas. Una sombra silenciosa que siguió a cada momento de gloria que el público vio en ella, y el primer choque se produjo justo cuando su carrera había alcanzado su punto álgido, en el verano de 1987.
Dirty Dancing llegó a los cines y se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural, pero solo unas semanas más tarde, antes de que pudiera saborear su éxito. Jennifer se fue de vacaciones privadas a Irlanda del Norte con su entonces novio, el actor Matthew Broderick, su coprotagonista en Ferris Bueller's Day Off. Su relación seguía siendo secreta para el público. Entonces, en una fatídica mañana cerca de la ciudad de Enniskillen, el BMW que conducía Broderick se desvió hacia el carril contrario y chocó frontalmente con un vehículo que circulaba en sentido contrario. Dos mujeres de la localidad, Anna Gallagher, de 28 años, y su madre, Margaret Doherty, de 63, murieron en el acto. Matthew estaba inconsciente, con una pierna rota y heridas en la cabeza. Jennifer, sentada en el asiento del copiloto, totalmente despierta y con heridas leves, era la única que estaba consciente en el lugar del accidente. El accidente conmocionó de inmediato a la comunidad local. Broderick fue acusado inicialmente de conducción peligrosa causante de la muerte, pero finalmente fue condenado solo por conducción negligente y multado con $175. Un veredicto que indignó a la familia de las víctimas y desató la polémica pública. Muchos consideraron que el sistema judicial había mostrado favoritismo hacia una celebridad, aunque Broderick expresó su deseo de reunirse con la familia y disculparse. En 2012 esa reunión aún no se había producido. Los familiares de las víctimas seguían decepcionados. Y declaró que Broderick no era apto para representar grandes campañas publicitarias. En cuanto a Jennifer, aunque no se la consideró legalmente responsable, sufrió un grave trauma psicológico. A su regreso a Estados Unidos, mientras Dirty Dancing dominaba la taquilla, tuvo que asistir a ruedas de prensa, sonreír para las cámaras y conceder entrevistas, mientras estaba mentalmente atrapada en el lugar del accidente. Una vez dijo, no pasa una semana sin que piense en ellos, en su familia, en el accidente y en el hecho de que yo fui la única que permaneció consciente. Esa carga de culpa de superviviente la persiguió durante años. En sus memorias de 2022, Out of the Corner, Jennifer lo definió como el primer incidente que desvió todo lo bueno de mi vida. Nunca celebró realmente el éxito de Dirty Dancing. Cada vez que alguien mencionaba la película, su mente no pensaba en el emblemático ascensor, sino en el accidente, el coche destrozado, los cadáveres de dos mujeres inocentes y la impotencia de no poder hacer nada. Su relación con Broderick terminó poco después. No por traición o distancia, sino porque ninguno de los dos sabía cómo seguir adelante con un amor ensombrecido por una tragedia tan pesada. Se habían enamorado en secreto, solo para fracturarse bajo los focos de un mundo que lo sabía todo, pero no entendía nada. Esa fue la primera grieta, y no la última, en una vida personal marcada por el peso emocional. Más tarde, Jennifer inició una breve relación con George Stephanopoulos, entonces asesor de comunicación y estrategia del presidente Bill Clinton. Aunque Matlock fue nominada a 4 premios Emmy, Andy volvió a quedarse fuera, pero a los fans no les importaban los premios, lo veían por Andy. Entre todos esos romances, quizá lo más profundo que dejó atrás no fue el amor, sino el esfuerzo de Jennifer por encontrar el equilibrio entre las heridas no cicatrizadas y el anhelo de empezar de nuevo, pero tardaría muchos años en encontrarlo de verdad. A través de un hombre tranquilo y paciente al que no le importaba que una vez fuera el bebé de América. De Mayberry a Matlock y todo lo demás. Con los años, Andy hizo apariciones en muchos programas de televisión. Apareció en Playhouse 90, Gomer Pyle, The Mod Squad, Hawaii Five-O, The Doris Day Show, Eres Lucy, The Bionic Woman, Why Fantasy Island, solo para nombrar unos pocos. Un año después, se casaron en una ceremonia íntima en Martha's Vineyard, a la que asistieron amigos íntimos como Michael J. Fox y Felicity Huffman. Ese mismo año, dieron la bienvenida a su hija, Stella Gray. A diferencia de sus relaciones anteriores, el amor que compartió con Clark no fue explosivo, dramático ni secreto. Era una relación tranquila, estable y lo bastante profunda como para que ella se jugara la vida. Vivían en privado, alejados de los focos, apareciendo juntos ocasionalmente en proyectos como The Road to Christmas. En las redes sociales, no había muchas fotos familiares de Jennifer y Clark. Pero los pocos que había dejaban clara una cosa: una vez tuvo una familia de verdad.
Durante casi 2 décadas, viajaron a través de la paternidad, criando a Estella juntos. Jennifer a menudo describía a Clark como un devoto esposo y padre. El Día del Padre de 2020, justo un mes antes de que hicieran pública su ruptura, ella publicó una foto antigua con el sincero pie de foto: "Te quiero y estoy muy agradecida de que aparecieras cuando lo hiciste e hicieras realidad mi sueño. No podría haberlo hecho sin ti". Realmente lloramos publicando esto. Pero al igual que muchas parejas de larga data en Hollywood, esa felicidad no duró para siempre. Se separaron discretamente en enero de 2020. En julio, Jennifer y Clark publicaron un comunicado conjunto en Instagram: "Después de 19 años juntos, nos separamos en enero, sabiendo que siempre seremos una familia amorosa y devota. Recientemente hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos, pero seguimos muy unidos y profundamente agradecidos por la vida que hemos compartido y la maravillosa hija que hemos criado". El divorcio finalizó en febrero de 2021. A lo largo de ese periodo, mantuvieron un afecto raro y elegante el uno por el otro. Clark compartió una vez una foto de la familia en la graduación de Estella en el instituto y escribió: "No tuviste la primavera de graduación que te merecías, pero trabajaste muy duro y casi nunca te quejaste. Eres profunda, sabia e hilarante. El mundo es mejor contigo en él". Incluso después del divorcio, Clark siguió apoyando públicamente a su exmujer. Cuando Jennifer lanzó sus memorias, Out of the Corner, Clark expresó públicamente su apoyo con un mensaje que era a la vez amable y humorísticamente consciente de sí mismo. 4 palabras que nadie quiere oír de un ex: "Estoy escribiendo unas memorias, pero hay que reconocerlo. Este libro es genial". Como ella, inteligente, franca y no traicionera, al menos no yo. En un mundo donde las cosas a menudo terminan en amargura, la forma en que Jennifer y Clark cerraron su matrimonio fue extrañamente tierna, como si ambos entendieran que algunas relaciones no están hechas para durar para siempre, sino para llevarnos a través del tramo más duro de nuestras vidas, y luego separarnos con gratitud. De todas las cosas que se han roto, Estella Grey es la única parte de la vida de Jennifer Grey que nunca le ha traído remordimientos. Nacida en 2001, pocos meses después de su boda, Estella creció en un hogar amante del arte pero sin ostentaciones. No había focos forzados, ni atención mediática acosadora. Jennifer y Clark se esforzaron por proteger su infancia de las miradas indiscretas que una vez consumieron sus propias vidas. Durante muchos años, Estella permaneció fuera del ojo público, hasta que sus padres compartían ocasionalmente orgullosos destellos de su infancia, momentos entre bastidores, su graduación en 2020, o simples mensajes navideños. Nunca llamativa, nunca posada, solo llena de amor. Jennifer dijo una vez que ser madre era el único papel de su vida que no requería actuación. De todas sus interpretaciones, desde Frances Baby Houseman hasta ella misma en Dancing with the Stars, ser madre fue la que la hizo más fuerte. En Out of the Corner, llama a Estella la luz que me guió en mis años más oscuros, cuando ya nadie la reconocía a causa de la cirugía, cuando Hollywood le dio la espalda, cuando su matrimonio empezó a resquebrajarse. Estella seguía ahí, un recordatorio silencioso de que la vida aún contenía algo a lo que merecía la pena aferrarse. Ya adulta, Estella es inteligente, independiente y parece llevar algo del espíritu de su madre, tranquila pero profundamente reflexiva. Jennifer nunca la ha presionado para que siga sus pasos, pero tampoco le ha impedido explorar todo lo que desea. De todas las cosas que Jennifer ha perdido, la fama, su aspecto, su carrera, Estella es lo único que ha conservado. Y eso, para Jennifer Grey, puede ser la mayor victoria de todas. Si la maternidad es el único viaje del que Jennifer Grey nunca se ha arrepentido, la búsqueda de la fama en su juventud es el que le ha dejado heridas más persistentes. A menudo se ha preguntado qué habría pasado si no hubiera pasado por el quirófano, si habría sido lo bastante fuerte como para conservar su rostro original, la característica nariz judía que tantos en la industria consideraron un obstáculo para el éxito, si se habría aferrado al brillo de Dirty Dancing un poco más. Al principio, se resistió. Su familia, su padre, su madre, su abuela e incluso su tía, se habían sometido a cirugía plástica, pero ella quería ser diferente, hasta que un director le dijo casualmente que estaría más guapa si se arreglara un poco la nariz.
Otro productor se burló, no parece una estrella. Y así, sin más, la ya frágil confianza que tenía en sí misma se hizo añicos por unos comentarios que a primera vista parecían inofensivos. Jennifer empezó a creer que, si quería que la vieran, tenía que cambiar. Entré en el quirófano como una celebridad y salí como una completa desconocida, dijo una vez, con una sonrisa teñida de amargura. No es que la operación hubiera salido mal, su nariz era más recta, más refinada, pero el precio que pagó fue que ya nadie la reconocía. Ningún director creía que era Baby. Ningún coprotagonista vio a la Jennifer Grey que una vez conocieron. Una azafata una vez le pidió su identificación, sospechando que se estaba haciendo pasar por ella. En la vida, todos tomamos decisiones que, en algún momento del camino, nos hacen preguntarnos, ¿y si? Algunas decisiones se toman bajo presión, por miedo o por el deseo de ser aceptados. Y a veces, llegan acontecimientos inesperados y lo cambian todo, no de la manera que esperábamos. Jennifer Grey no es una excepción, cometió errores, desapareció, pensó que lo había perdido todo, pero en lugar de rendirse, eligió seguir adelante, más despacio, más consciente y más honestamente. Su historia no es solo para los amantes del cine, es para cualquiera que alguna vez se haya sentido abandonado y esté tratando de encontrar el camino de vuelta en sus propios términos. Si ves una parte de ti mismo en este viaje, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En los próximos vídeos, te contaremos más historias inolvidables de personas que cayeron duramente, pero que se levantaron y vivieron con intensidad, porque, a veces, son las cosas que nunca esperamos las que nos llevan exactamente a donde estamos destinados a estar. ¿Qué opinas del viaje de Jennifer Grey? Deja un comentario. Siempre estamos aquí para escuchar tu historia. En cuanto a su carrera, sigue siendo selectiva. En 2024, Jennifer apareció en la película independiente O Real Pain, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, un papel pequeño pero profundamente personal. También participa en la próxima Dirty Dancing 2, cuyo estreno está previsto para el verano de 2025, en la que ejerce de actriz y productora ejecutiva. No se trata de recrear la gloria del pasado, sino de continuar la historia ligada a su nombre, esta vez, desde una perspectiva más profunda y madura. La salud de Jennifer es estable en la actualidad, mantiene una mentalidad positiva y está financieramente segura, con un patrimonio neto estimado de unos $10 millones. Ya no se aferra a la fama del pasado, sino que ha decidido bajar el ritmo y centrarse en lo que de verdad importa, la familia, la claridad y ella misma. Después de todos los altibajos, Jennifer Grey ya no necesita ser recordada a través de nuevos papeles. El hecho de que siga viviendo como su auténtico yo, sin pretensiones, libre de expectativas, puede ser ya un triunfo en sí mismo. En la actualidad, Jennifer Grey vive en Los Ángeles, California, cerca de Malibú, la zona a la que está vinculada desde su infancia. Su casa, valorada en unos $5,7 millones, ha sido descrita por los medios de comunicación como tranquila y privada, reflejo del estilo de vida de perfil bajo que ha mantenido en los últimos años. Vive con su hija Stella Grey, veinteañera, que ha empezado a dedicarse al arte a su manera. Jennifer no la ha empujado a seguir sus pasos, pero siempre ha estado ahí como compañera. De vez en cuando, las dos comparten momentos cotidianos en las redes sociales, no para llamar la atención, sino simplemente como una forma de preservar su cercanía como familia. ¿Por qué Andy no quería que el Sheriff Taylor se casara? Durante años, los fans vieron a Andy Taylor compartir dulces momentos con Ellen, se reían, sonreían y se preguntaban si la pareja se casaría alguna vez. Pero Andy Griffith tenía otros pensamientos. De hecho, una vez admitió que casarse con el personaje cambiaría toda la serie, y no en el buen sentido. En una entrevista con Associated Press, Andy lo explicó claramente. No creo que el programa funcione tan bien en una situación familiar, con Andy dado una esposa y una casa. Continuó diciendo que programas como el show de Lucy o el show de Danny Thomas se construían en torno a un actor principal, pero el show de Andy Griffith era diferente. Era una mezcla. Tenemos otros, Don Knotts, la tía B, y el chico, y hay un equilibrio. Andy es solo incidentalmente en muchos de nuestros espectáculos.
Lo que Andy quería decir era que su personaje no debía ser el centro de atención todo el tiempo. La serie funcionaba porque se centraba en todos. Barney, la tía B, Opie, y no solo en él. Si nos casamos con él, Andy dijo, que cambiaría por completo el espectáculo. Estaba orgulloso de lo que el equipo había construido. Hemos pasado 2 buenos años haciendo casi lo mismo, dijo. Y aunque a todos nos gustaría explorar nuevas áreas, no creo que debamos cambiar. A todos nos sigue gustando el programa, y al público le gusta. Pero incluso con esa convicción, la historia tenía que seguir adelante. Fue entonces cuando comenzó el spin-off. De Mayberry al matrimonio y más allá. Cuando The Andy Griffith Show llegaba a su fin, la CBS se preparaba para lanzar su serie derivada Mayberry R. Andy Griffith tenía una razón de peso para seguir participando. Era dueño de más de la mitad de la serie original. Por lo tanto, cuando el nuevo espectáculo comenzó, era importante para Andy para ayudar a mantener la historia fuerte. Es por eso que los últimos episodios del show de Andy Griffith se utilizaron para establecer las cosas para Mayberry R. En esos momentos finales, Andy Taylor y Helen Crump finalmente se casaron. Fue un momento tranquilo, pero significativo. Don Knotts volvió como Barney Fife, esta vez para servir como padrino de Andy. Opie estaba allí, por supuesto, interpretado una vez más por Ron Howard, y con eso, el viaje de la familia Taylor continuó en la nueva serie. Andy, Ellen y Opie permanecieron unos cuantos episodios más antes de que los personajes se trasladaran a Charlotte, Carolina del Norte. Después de eso, Andy solo apareció de vez en cuando, dando al nuevo personaje principal, Sam Jones, más espacio para crecer. Pero el espíritu de Mayberry seguía vivo, incluso cuando se contaban nuevas historias. En 1986, los fans tuvieron una última oportunidad de volver a visitar Mayberry. Una película de reencuentro, Regreso a Mayberry, reunió de nuevo a la mayor parte del reparto original. Andy Taylor había estado trabajando como inspector postal en Cleveland, pero regresó a casa para postularse para sheriff una vez más. Sin embargo, hubo un giro. Barney también corría. Esa tensión amistosa devolvió la diversión a la pantalla. Mientras tanto, Opie ya era mayor. Estaba casado y esperaba su primer hijo. Intentaba decidir si quedarse cerca de casa o aceptar un trabajo en Binghamton, Nueva York, como reportero. La película fue un éxito. Permitía a los fans reencontrarse con viejos amigos, y aunque el mundo había cambiado mucho desde los años 60, Mayberry seguía igual. Eso es lo que lo hacía especial. Hablando de eso, el show de Andy Griffith ofreció a los espectadores el apacible pueblo de Mayberry, lleno de amabilidad y encanto. Andy Griffith y Frances Bavier, que interpretaban al sheriff Taylor y a la tía B, se convirtieron en nombres muy conocidos. En la pantalla, parecían una familia perfecta, pero en la vida real, su relación distaba mucho de ser perfecta. Una enemistad con Frances Bavier. Andy y Frances eran 2 personas muy diferentes. Ambos tenían talento, pero sus personalidades no combinaban bien. Eso causó problemas entre bastidores. Su tensión fuera de la pantalla se convirtió en uno de los secretos mejor guardados de la serie, uno del que los fans solo se enterarían más tarde. Al igual que el público se sorprendió por la disputa entre Selena Gómez y Francia Raisa, muchos se sorprendieron al descubrir que Andy y Frances también tenían problemas en la vida real. Aunque mantuvieron sus papeles profesionales, su conexión personal se distanció. El choque entre sus personalidades les persiguió a lo largo de los años, mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. En la serie, Andy Griffith interpretaba al sheriff Andy Taylor. Era el sheriff sabio y de buen corazón que resolvía los problemas con paciencia y calma. No solo mantenía la paz en Mayberry, sino que también criaba a su hijo Opie. Al público le encantaban sus maneras amables y las sencillas lecciones que enseñaba. Frances Bavier interpreta a la tía B, la tía de Andy y el corazón de la casa. Cocinaba, aconsejaba y daba calor a la gente que la rodeaba. Se convirtió en un símbolo de la vida familiar en Estados Unidos. Una tía cariñosa que siempre hacía que las cosas se sintieran como en casa, pero entre bastidores, las cosas no eran tan dulces. A Frances Bavier le gustaba ser reservada. No pasaba mucho tiempo bromeando o socializando con el resto del reparto.
Algunas personas pensaban que era distante o que era difícil hablar con ella. Tenía opiniones muy firmes sobre su trabajo y no le gustaba que le dijeran lo que tenía que hacer. Quería que las cosas se hicieran de una determinada manera y lo dejaba muy claro. Howard Morris, que actuó en la serie y también dirigió algunos episodios, dijo una vez que trabajar con Frances era como sortear una mina terrestre, incluso una pequeña petición, como pedirle que se moviera unos centímetros para una mejor toma de cámara, podía alterarla. Mientras tanto, Andy Griffith tenía una personalidad más relajada y despreocupada. Le gustaba reír y divertirse en el set. Naturalmente, sus diferentes estilos causaron fricción. No fue una pelea dramática, pero había una tensión silenciosa y constante entre ellos, y esa tensión no desapareció durante mucho tiempo. Arrepentimiento y reconciliación. Frances Bavier tenía una fuerte personalidad, y a veces eso dificultaba las cosas para los demás en el plató. Sus compañeros sentían que debían tener cuidado con ella. No le gustaban las palabrotas y no dudaba en decirlo. Algunos decían que no estaba acostumbrada al ritmo rápido de la televisión, ya que procedía del cine. Andy Griffith más tarde compartió que ella lo llamó poco antes de morir. En esa llamada, ella se disculpó. Siento que no nos lleváramos mejor. Fue mi culpa, le dijo. Andy dijo que se arrepentía de haber sido tan difícil en el plató. Incluso admitió que el éxito del programa tenía mucho que ver con él. Antes de esa llamada, había habido intentos de hacer las paces. En un momento dado, Andy visitó Frances sin previo aviso. Él quería volver a conectar, pero no fue bien. A ella no le gustaban las visitas sorpresa y sintió invadida su privacidad. Eso empeoró las cosas, pero el tiempo y la enfermedad hicieron reflexionar a Frances. Al enfrentarse a graves problemas de salud, empezó a pensar en su pasado. Se dio cuenta de que la tensión entre ella y Andy había durado demasiado. Ella hizo la llamada, y esa llamada ayudó a curar años de distancia. Su historia demuestra que, a veces, incluso las personalidades fuertes pueden encontrar la paz si están dispuestas a hablar y perdonar. Sus últimos días. Frances Bavier falleció en 1989, a los 86 años. Aunque había crecido en Nueva York, pasó sus últimos años en Carolina del Norte. Se trasladó allí tras jubilarse en 1972 y se quedó casi 2 décadas. El estilo de vida pueblerino le recordaba a Mayberry y le proporcionaba una sensación de bienestar. En sus últimos días, tuvo problemas de corazón y pasó un tiempo bajo cuidados médicos. Fue tratada en el hospital de Chatham, incluso en la unidad de cuidados coronarios. La enviaron a casa una semana antes de su fallecimiento, aunque no se ha hecho pública la causa exacta de su muerte. Se cree que estuvo relacionada con el corazón. Andy Griffith vivió muchos años más. Sus problemas de salud comenzaron en 1983, cuando le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré. La enfermedad le impidió caminar durante 7 meses. En 2000, se sometió a una importante operación de corazón, un bypass cuádruple. Más tarde, en 2007, fue operado de la cadera tras una caída. El 3 de julio de 2012, Andy Griffith murió en su casa de Roanoke Island, Carolina del Norte. Había sufrido un ataque al corazón el día anterior. También tenía 86 años de edad. Su certificado de defunción mencionaba la hipertensión, la enfermedad coronaria y el colesterol alto como problemas de salud que padecía. Su familia lo enterró apenas 5 horas después de su muerte en un cementerio local de la isla. La CNN calificó su fallecimiento de gran pérdida. Para muchos fans, fue el final de una era. Andy había sido algo más que un actor de televisión. Era un símbolo de bondad, tradición y calma en un mundo siempre cambiante. Aunque Andy y Frances tuvieron años de tensión, encontraron la manera de dejar atrás el pasado. Esa única llamada, justo antes de su muerte, les dio a ambos la oportunidad de dejar atrás el dolor. ¿Alguna vez sentiste la tensión entre la tía Bea y Andy mientras veías la serie? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y permanecer atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood.